Antes de terminar, ¿para qué el ejercicio? Entonces, definición. Se define una función exponencial como una función de la forma Bien, digamos que en términos generales una función exponencial se define como una expresión de la forma a la x. Ahora, tiene algunas restricciones. Primero, noten lo siguiente, observen todos acá el proyector. ¿Qué sucede si yo cambio ese 2 por un 3? Algo más o menos como lo que hacíamos cuando la pendiente. Si yo cambio este 2 por un 3, miren lo que va a suceder ahí. Listo, la gráfica empieza como a tener unos cambios. Noten qué pasa si pongo, por ejemplo, un 5. ¿Bien? Cada vez se inclina más. ¿Por qué? Porque noten que, obviamente, si yo reemplazo el 1, listo, si reemplazo pongamos el 2. Si reemplazo el 2 en la moradita que fue la primera, pues 2 a la 2 da 4, ¿sí o no? Pero a esta le puse 3. Si reemplazo ahora el 2, ya quedaría 3 a la 2, que ya da 9. Si pongo el 5, ya haría 25. Entonces noten que cada vez está más inclinada. ¿De acuerdo? Miren lo que pasa si cambio ese 2 por un número decimal entre 0 y 1. Por ejemplo, ¿qué tal si cambio ese 5 por un 0,5? ¿Se ve o no se ve? Invierte. ¿Sí se ve? Sí. Bien. Entonces note que básicamente con eso es que voy a hacer las conclusiones. Entonces presten atención a lo que voy a decir. ¿Qué pasa si le pongo un 0,3, por ejemplo? ¿Listo? Pero la pregunta en general, ahí está en la pantalla, si quiero lo puedo copiar en el escritorio. La pregunta en general es, ¿y qué pasa si pongo 1? Queda en la mitad, ¿no? Es recta. Ah, es una línea Ok. recta. Porque todo número, o sea, Porque elevado a la 1 da el mismo número. No, pero ahí no está elevado a la 1. Es 1 elevado a la algo. Va a dar el mismo número. Recuerda que básicamente es porque 1 elevado a cualquier cosa siempre da 1. Entonces, en conclusión, vamos a decir lo siguiente. Entonces, la restricción es A tiene que ser diferente de 1, porque si no, no es exponencial. 1 a la x es 1. ¿Listo? Y quedaría la línea de la mitad. Entonces, además, A debe ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque 0 elevado a la 1. ¿Qué pasa? No hicimos ese ejercicio. ¿Qué pasa si en lugar del 1 le pongo un 0? Da 0, pero note que pasó algo curioso. Y es que empezó de aquí para allá. ¿Por qué para acá no? ¿Qué pasa que está negativo? Pero por ahí es. ¿Qué pasa que está negativo? O sea, ¿por qué? Note que en las anteriores uno podría pensar que el dominio son todos reales, ¿sí o no? Porque yo puedo multiplicar así sea un positivo o un negativo, siempre me va a dar 0. Un 0, ¿no? Sí, pero la pregunta no es esa, Jorge. La pregunta es ¿por qué empezó de aquí para allá y no hay gráfica para acá? O sea, note que esta, yo entender, note las anteriores, lo que es la morada, la negra, la roja, estas dos verdes, esta verde, esta azul, todas indicaron que el dominio era como todos los reales. Listo, que yo podía evaluar cualquier número, pero cuando le metí la base 0, marcó que el dominio era de los positivos nomás. Porque si no, pero estaría recíproco que 1 sobre 0 es indefinido. Bien, eso es. Usted dice, ¿qué pasa? ¿Por qué empieza desde el 0? Porque si usted tiene 0 un negativo a la menos 3, por ejemplo, pues da 1 sobre 0 a la 3. Y ahí ya hay problemas. Entonces note que si la base llega a ser 0, el dominio tiene que ser positivo nada más. No le podrían meter negativos. Por eso el dibujo lo muestra del 0 para acá. ¿Listo? Es decir, usted en esta última línea, entonces para evitar ese problema vamos a decir, mire, la base siempre debe ser mayor que 0. Además no tiene sentido que sea ni 1 ni 0, porque ahí son líneas rectas, horizontales. ¿Listo? Entonces para que sea una exponencial, es decir, para que tenga esta forma, ¿listo? Esta forma creciente o decreciente se requiere que la base no sea ni 1 ni 0 y que además sea positivo. ¿Listo? Y además, si A, digamos que si A está entre 0 y 1, o sea, si tomo valores entre 0 y 1, 0.A, 0.1, 0.2, lo que hicimos en el proyector, la línea o la gráfica es decreciente. ¿Decreciente qué significa? Caso de estas dos que están aquí, esta y esta. Que cuando le metimos bases decimales, lo que hizo fue que va hacia abajo. ¿Listo? Si es mayor que 1, entonces sería un caso creciente, que son la roja, la negra o la morada. ¿Listo? Lo voy a colocar acá. Si
si A es mayor que 1, la gráfica es creciente. Esa gráfica que está ahí, dejemos de hecho la morada. ¿Cuál es el dominio? Es decir, si usted tiene, por ejemplo, una función de la forma a a la x, ¿cuál es el dominio? Desde menos infinito. Todos los racionales. Hasta uno sin abierto, ¿no? ¿El dominio? Sí, el dominio. O sea, ¿qué valores puede tomar la x? Ah, Todos los desde uno racionales. hasta menos, desde uno abierto hasta menos infinito. Solo desde 1, ¿y por qué desde 1? O sea, me estás diciendo, Sergio, no, Sergio, porque estás concentrado en ese partido. ¿Me estás diciendo que no se le puede meter valores más allá del 1? No, sí, sí, ya. Ahí sí, Sí, es desde menos Todos los Creía racionales. que era así, nota. Reales, perdón. Todos los reales. Entonces uno podría decir, mire, en un caso de una función exponencial, el dominio de la función son todos los reales. Y la pregunta es, ¿cuál es el rango? Ahí está el dibujo. de 0 hacia arriba. Cero como infinito. De 0 a infinito, o reales positivos, ¿sí o no? De 0 de hecho abierto. Y yo voy a explicar por qué abierto. Porque realmente esta línea que viene aquí, en realidad nunca toca el eje. Cada vez le empieza a dar valores más pequeños, pero nunca llega a 0. ¿Listo? Es decir, si usted tiene aquí, por ejemplo, 5 y le mete el menos 10.000, pues en realidad esto es 1 sobre 5 a la 10.000. ¿Sí o no? Que es un número bastante pequeñito, pero en realidad 0 no es. Porque la única forma de que sea 0 exacto es que arriba fuese 0. Y pues no, porque arriba es 1. ¿De acuerdo? Entonces digamos que por esa razón el rango termina siendo de 0 abierto a infinito. Es decir, una función exponencial nunca le da en la salida un valor negativo. ¿Es inyectiva o no? Sí. Ok, esta es la misma, coloqué debajo la X porque es la que ustedes tienen en el cuaderno. ¿Listo? En esa gráfica que ustedes hicieron en el cuaderno, grafiquen la inversa. Ustedes me dicen que es inyectiva, o sea que debe tener inversa. ¿Sí o no? Grafiquen la inversa, como lo hicimos en la clase anterior. Utilizando la gráfica, no le estoy contando que la halle, solamente que la grafique. Pues ubicando los puntos. Así. ¿Qué era lo que hacíamos para sacarla a partir de la gráfica? Se volteaban las